de poder rescatar inmuebles de comienzos del siglo XX y mediados de ese siglo. Lamentablemente, pues con el correr de los años, la vetustez, el avanzado estado de deterioro de ellos, hizo que muchos fueran demolidos, otros por inclemencia del tiempo, la lluvia, los temblores, hicieron que de a poco vayan desapareciendo. Y evidentemente que sus propietarios pues querían construir nuevas estructuras de tipo moderno, dejando a un lado pues lo que se conoce como la arquitectura vernácula, que no es otra cosa que hacer un bien inmueble sin la intervención de arquitectos, es decir, artesanos que trabajaban con lo que el ambiente, perdón, el entorno les brindaba. Es decir, estamos hablando de las maderas propias de la zona. Por ejemplo, hablar de una casa tipo colonial o tipo republicana hecha con guachapelí, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, la técnica que empleaba el artesano, que no es una técnica en estos momentos ya fácil de utilizar o continuar con esa técnica, hizo pues que eso se vaya perdiendo con el tiempo. Hoy lamentablemente pues no tenemos ya ese tipo de artesanos, no tenemos ese tipo de estructuras. Ahora más bien se hacen estructuras antisísmicas, se hacen ya estructuras prefabricadas, pero ese tipo de edificaciones fueron únicas en su tiempo, ¿no? Y eso, como digo, lamento que se haya perdido con el correr de los años y las pocas que quedaron ya prácticamente estaban y están en un 90% deterioradas. Licenciado Víctor Hugo Luna, de manera que estas edificaciones ahora si se las quiere restaurar ya no sería con esos mismos materiales, porque una son un poco escasos, si cabe el término, el guachapelí, el guayacán, El roble. el roble no son fáciles de encontrar. Y estarían, en caso de ser restablecidas, tal vez se estaría usando estas nuevas técnicas, estos nuevos materiales que se están usando para figurar como la original, entiendo. Bueno, Patrimonio cuando conversaba con nosotros, porque hoy la competencia la tenemos como GAT municipal, pero sin ningún presupuesto. O sea, nos dieron a administrar casas deterioradas, pero sin ningún presupuesto. Entonces, eso se hace un poquito más difícil. Y la mayoría de estos bienes que fueron inventariados, que está, o constan en el inventario de patrimonio nacional, pertenecen a empresas privadas y otra porción a instituciones del Estado. Llamemos Ministerio de Salud Pública, llamemos Ministerio de Educación, empresa Valdés. Entonces, al gas se le hace un poquito difícil intervenir con recursos propios. Y además, pues que, como acabo de manifestar, si no tenemos esos recursos, tenemos que hacer proyectos para que se nos brinde a través del Banco de Desarrollo una cantidad determinada de recursos para poder eh, cuidar, preservar estos bienes o mantenerlos, se hace bastante difícil, ¿no? En todo caso, voy a poner un ejemplo. El colegio antiguo Velasco Ibarra, que está aquí en la orilla del río, en la calle Olmedo. Sí. Esa edificación tiene aproximadamente 90 años. Mi padre estudió cuando era la escuela Simón Bolívar ahí. Ahí fue la escuela Simón Bolívar. Ahí se inició la escuela Simón Bolívar, luego se inició la escuela Eugenio Espejo, el colegio Velasco Ibarra en el año 53, 54, perdón, porque en el 53 fue en la mutua de comerciantes, y ya en la década de los 60 se trasladó a su actual local, que estamos hablando de la avenida Chirico. Y luego desfilaron algunas academias artesanales, entre las que recuerdo la Club de Leones, que era una de ellas en la noche, que eran academias de confección, de artesanal y de belleza. Pero en sí no hubo la precaución del propio Estado, porque el Estado es lamentablemente un mal administrador de esos bienes,
nunca se le dio el mantenimiento que estas edificaciones requerían. Entonces se fueron apolillando, el tiempo comenzó a hacer ya mella en estas estructuras, hasta ver en el estado actual en que se encuentra, que casi ha desaparecido la parte superior del colegio. Ese colegio está condenado a ser demolido, porque es imposible poder rescatar lo que alguna vez hubo ahí. Y se está convirtiendo en un peligro inminente también para los transeúntes, ¿no?, que acuden a la unidad judicial que está contigua al antiguo colegio, y a los peatones que también van hacia la clínica Santinés. Es decir, es un lugar de alto tránsito, tanto vehicular como peatonal, ¿no? Pero habrá que tomar medidas. Nos hemos reunido también con la directora distrital de educación para poder hacer causa común para desvincular a ese bien y que se lo pueda demoler para que el Estado ya lo asuma como propio. Hago una acotación. Ese edificio perteneció en algún momento al municipio de Milagro, hasta el año 1977 en la administración del doctor Osvaldo Calderón, que lo traspasa al Ministerio de Educación y Cultura. Estamos hablando de hace 45 años. Pero de ahí para acá el ministerio nunca ha velado ni siquiera para ponerle una chapa. Es duro y triste al mismo tiempo decirlo y reconocerlo, porque quienes estudiamos en ese colegio de artes industriales en los años 80, sabíamos cómo estaba constituido, pero hoy verlo en el estado deplorable es algo que realmente como estudiantes nos avergüenza y nos apena, ¿no? Y por más que se quiera hacer una colecta entre ex velasquinos para poder recuperarlo, es imposible. Estamos hablando ya de algunos millones de dólares. Sí. Sí, y las estructuras de madera tienden a ser un poco más costosas que las estructuras de cemento, por los detalles arquitectónicos que ellas llevan, pues, ¿no? Entonces, he tomado como ejemplo el Colegio Velasco Ibarra, pero hay otros bienes también que en el transcurso de esta entrevista pues lo podemos ir analizando. Interesante la exposición que nos brinda el cronista vitalicio del Cantón Milagro, como también se puede mencionar a Víctor Hugo Vicuña Piedra, que ostenta este cargo muy valioso para los milagreños y digno de reconocer porque recoge una serie de datos precisos, valiéndose de la profesión que tiene como periodista, precisa en datos oportunamente brindados a la comunidad a través de este espacio de noticias, es decir, de este espacio de cultural y en los espacios de noticias en los que frecuentemente lo invitamos a participar para precisar sobre datos puntuales, como por ejemplo el otro día hablábamos de la escuela Victoria Concha de Valdés. No sé si a esta altura tengas algún interrogante, Yesenia Ramírez, después de escucharlo al licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Sí, por supuesto, muy buenos días. Quiero darles un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la voz de Milagro. Y sí, hablando del patrimonio, como acaba de mencionar mi compañero, un día estuvimos por ahí haciendo una transmisión en vivo y vimos que la infraestructura de ese colegio o escuela también está en malas condiciones. ¿Usted qué recomienda? ¿Y también debería ser ya demolida o todavía hay cómo salvarla bueno, yo, perdónenme que me ponga en primera persona, que es odioso, pero tengo que decirlo porque tengo la responsabilidad de receptar toda la documentación que instituciones o propietarios particulares hacen llegar al Cabildo para que sus bienes que están dentro del inventario de patrimonio sean desvinculados por obvias razones, ¿no? Sí, ese es el paso primero para poder... Hay una opción para aquello también. Claro, esa es la primera etapa que se sigue, que es la desvinculación, porque no se lo puede derrocar arbitrariamente, salvo que ya esa estructura se constituya en una amenaza inminente, algo que ya
puede suceder hoy como puede suceder mañana. Por Y para supuesto. precautelar la integridad física de los peatones y la integridad de los vehículos, en algún caso pues se tuvo que derrocar eso, y eso fue a raíz de un fuerte aguacero que cayó no solamente en Milagro sino en el litoral, que ya amenazaba con caerse esa estructura. Estoy refiriendo a la casa del señor Lapente, que está en la calle 5 de Junio y Bolívar, pero fue un caso muy eh, aislado, muy especial, ¿no? Pero si nosotros seguimos esa secuencia, la mayoría de los bienes que están dentro del inventario de patrimonio han corrido la misma suerte de deterioro. Y los propietarios lamentablemente no quieren construir porque les sale demasiado el presupuesto elevado para poder intervenirlos arquitectónicamente, y ellos quieren dejar a un lado pues no la estructura ya de madera para pasar a ser un edificio de hormigón armado con mejor estructura, mejores acabados, etcétera, pues no. Entonces, volviendo a la escuela Victoria Concha para responder su pregunta, la compañía Viewport, que es la que asumió todos los bienes de inventario del ingenio Valdés, según tengo entendido, ese bien ya no pertenece a Valdés, sino a Viewport. Y como fue una escuela particular, regentada por el propio ingenio, el ingenio es el dueño. O sea, yo no le puedo decir, más allá de que cuiden ciertas áreas para evitar que consumidores de alguna sustancia psicotrópica se ingresen o que puedan delinquir, hacer de las suyas a las personas que transitan por el lugar, ¿no? O también sugerir pues que el monte no lo dejen crecer para que ellos puedan intervenir con un mejor adesentamiento del lugar, ¿no? Pero en sí esa estructura es privada y por lo tanto pues nosotros, más allá de una sugerencia, no podemos obligar al ingenio a que haga lo que a bien queremos que se haga, pues, ¿no? Qué bien interesante la explicación para ir conociendo esta temática que se está manejando en estos últimos días, viendo a una serie de edificaciones que inclusive se están desplomando, como la que habíamos mencionado hace un instante y habíamos ya detallado también. Y a propósito, José Luis, perdón que interrumpa en esta parte, se me viene a la memoria en este momento lo que ocurrió en lo que fue el consulado de Mónaco hace un mes aproximadamente. En la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando de pleno centro de Guayaquil. En pleno centro de Guayaquil. Eso fue a donde está el universo, un poquito más allá. Eso es la calle, si mal no recuerdo, Escobedo, por ahí más o menos, ¿no? Que conforma una L, más o menos por donde está el restaurante La Palma, si mal no recuerdo. Bueno, en todo caso, esa estructura, la parte superior, colapsó, y siendo un patrimonio. Con el arquitecto Melvin Hoyos hemos conversado sobre estos temas en común, porque él es el equivalente en Guayaquil de lo que yo represento en el área de cultura en Milagro. Y él también es una de las personas pues que se ha decepcionado mucho en el tema de que se les habla a los GAD de que hay recursos, pero hay que presentar proyectos, pero los proyectos no fluyen como nosotros quisiéramos. Entonces, demoran, se dilatan un poco, y vamos a ver si tenemos suerte con uno para que en el menor tiempo posible poderlo obtener los recursos para poder hacer algo aquí. Miraron que tenemos ya en mente y en físico estructurado. Mire, Víctor Hugo, hay algo muy interesante que usted sostiene. Los proyectos se los hace, se los entrega. Se trata de socializar este tipo de ideas plasmadas en un papel a través de un proyecto, pero se dilatan, dice usted. Así es, y eso no solamente en el tema patrimonial, hay muchos proyectos que los municipios han... ¿Y qué hace Víctor Hugo? Lo veo ahí en el municipio, pero no saben que está usted haciendo un trabajo, lo que tiene que ver a delegar una propuesta, gestionar una acción que
finalmente queda dilatada por parte de la burocracia a nivel nacional. Claro, y otra cosa pues que también cuando uno recibe una disposición directa, en este caso del señor alcalde, tiene que cumplirla. Y la presencia mía o la participación mía con los técnicos de la Municipalidad de Milagro en cuanto a este tema que estamos hablando es precisamente para darle asistencia histórica y soporte al proyecto, el por qué se lo va a declarar como tal. Y esa base de datos, esa información, usted sabe, José Luis, que yo la manejo. Yo he consagrado casi la mitad de mis años de existencia precisamente a recuperar la memoria histórica de Milagro. A través de la investigación. A través de la investigación, a través de las consultas a fuentes primarias. Entonces yo no soy un improvisado en el tema, yo conozco mi cantón a través de su historia, ¿no? Entonces los arquitectos que me han solicitado su apoyo con todo gusto, porque es un beneficio para la comunidad, para el cantón, no es un beneficio para Víctor Hugo Vicuña, para el alcalde Francisco Azán o para el arquitecto que elabora el proyecto, es para la comunidad. Y tratándose de eso, pues evidentemente tengo que dar todo mi entusiasmo, mi esfuerzo para que eso se logre cristalizar. Y esperemos que en un tiempo no tan distante, lo más rápido posible, se lo pueda ya ejecutar. Porque el proyecto es muy interesante, que ustedes en algún momento lo van a conocer. En estos momentos estamos reuniéndonos, entregando fotografías antiguas, datos históricos. ¿Y por qué? Porque hay que reconocer también algo. No solamente es la edificación el patrimonio, también es el sitio, porque hay sitios icónicos y eso le da un estatus de importancia histórica. Por ejemplo, el Colegio San José, así al azar, como otro lugar emblemático del cantón. Sí, sí. Quienes conocemos la historia de Milagro sabemos perfectamente que ahí funcionó la Sociedad de Protección Mutua, que fue la institución encargada de abanderar el proceso de cantonización de Milagro en 1902. Quiere decir que eso es importantísimo ese lugar. Ya no existe, exacto, ya no existe el edificio donde funcionaba la Sociedad de Protección Mutua, pero está el lugar. Entonces los lugares también son emblemáticos e icónicos. Otro caso, vamos a Jerusalén, donde la historia bíblica nos habla de que nació Jesús ahí. No está el pesebre, no está la casita, no está nada, pero históricamente se sabe que ahí nació Jesús de Nazaret. Y es el sitio el que lo vuelve histórico, lo vuelve emblemático. Inclusive la gente avanza hasta allá de todas partes del planeta. Del planeta, claro, exacto. Inclusive nuestro principal, el doctor Renato Santana. Sí, por ahí una foto, yo lo he visto a Renato, que creo que está en una especie de gruta. Sí, entonces, no sé si sea la palabra correcta, pero parece que referencia al lugar donde Cristo nació. Otro lugar para... Sí, así es. Otro lugar, Guayaquil, por ejemplo, donde está ubicado el edificio del antiguo Banco La Previsora, frente al Banco Central, más o menos por esas calles. Por historia sabemos que ahí se reunieron Bolívar y San Martín, no en el banco, pues, sino en una casa antigua, en una casona. Eso fue en 1822, que casualmente este año, el 26 de julio, se celebran los 200 años del encuentro de Bolívar y San Martín. Todos sabemos, y ahí hay una placa que reseña ese acontecimiento histórico que se dio en Guayaquil. Pero luego para el efecto también usted tiene bastante retentiva, ¿no? Se recuerda mucho de las fechas. Bueno, eso yo lo doy gracias a la memoria que tuvo mi padre, y tenemos eso en común, porque mi padre era una persona muy lectora, escritor, poeta, bueno, no historiador, pero sabía de cultura general y sabía de ciertos acontecimientos históricos. Y yo heredé, y por el lado de mi tío, que recién cumplió 100 años, que ya ha fallecido, Elías Muñoz Vicuña, que fue
miembro de la Academia Nacional de Historia, también heredé esa vena de la historia, ¿no? Entonces, tengo vertientes que me han permitido Poder conocer e poder investigar. conocer, exacto, pero evidentemente dando mi toque de identidad, porque yo no arrastro cadáveres. Respeto la memoria de mi padre y su trayectoria, y la de mi tío, pero yo también tengo que surgir por mis propios fueros. Me siento orgulloso de ellos, pero yo no arrastro cadáveres, o sea, yo respeto la memoria de ellos, pero también tengo que imprimir mi personalidad en eso y mis propios conocimientos. Entonces, este tipo de situaciones nos hace pensar que aquí podemos, si no podemos recuperar el bien como tal, podemos precisar una placa en ese sitio para que las presentes y futuras generaciones sepan qué pasó en ese lugar. Podría ser el Colegio San José I, podría ser, se me ocurre otro lugar, la estación del ferrocarril, no la que está actualmente, porque esa perdió el contenido patrimonial con que nació. El momento que entran aditamentos ya modernos como aire acondicionado, cerámica, techos de modernos como por ejemplo el cubiteja, ya le dañamos la estructura original. Pero en todo caso lo que nos interesa a los milagreños es recuperar nuestra memoria. Por eso decía al inicio de esta entrevista que lamentablemente llegó tarde Patrimonio a Milagro. Se pudo haber ganado tiempo, se pudo haber hecho políticas culturales más precisas y más acertadas y haber preservado hasta estos momentos esos sitios o esos lugares que posiblemente hubiese hecho una especie de corredor patrimonial para Milagro, como son las Peñas, por ejemplo. No, o el Quito antiguo. Ahí está la Miraflores, la ciudad de la Miraflores. Que podría servir para ese fin que usted está anotando. Exacto. Y en algún momento también se habló del corredor turístico entre Chobo y la calle García Moreno. Eso fue en el año 2007, 2008, más o menos, si no mal no recuerdo, que me invitaron a participar. ¿No será que fue por una época de campaña? No. No, lo que pasa es que cuando los directivos del Ingenio Valdés, los que estaban inicialmente, me refiero a sus gerentes, no a la dueña, no a doña Isabelita, sino a los gerentes, cambian a los gerentes y cambió automáticamente ya lo demás. Es decir, lo que podría haber sido dejó de ser. Y obviamente pues que no nos podemos tampoco enemistar porque son sus bienes, pues no. Pero hubiese sido muy importante para Milagro hacer ese corredor turístico porque se hubiese empatado los ingenios, el corredor de los ingenios con el corredor patrimonial. Milagro desde Chobo hasta el Ingenio Valdés habían 3 ingenios, Luz María, Matilde y Valdés, en ese orden. No cuento los demás porque ya están en otros cantones. No cuento el Cóndor porque, bueno, estaba inicialmente en Yaguache. Hoy, a través de una permuta, algo así que se hizo hace algunos años, se pusieron de acuerdo los dos municipios, el de Yaguache y Milagro, y para no trastocar lo que ya se había hecho en cuanto a predios urbanos, se dejó que los de Yaguachi cancelen en ese sitio y los de Milagro donde estaba. Entonces no se tocó eso. Pero en todo caso, se hubiese recreado ese instante de la historia. Estamos hablando desde 1881, que se crea el ingenio, y en 1884 su primera zafra, más los 2 ingenios que fueron la Matilde y Luz María, que datan de 1906 aproximadamente a 1909. Entonces, ese corredor, más lo que acabas de manifestar, la ciudad de Miraflores, que ese conjunto residencial que hubo en algún momento, que fue, como te decía en una entrevista anterior, edificado en 1930, estamos hablando hace 92 años, hubiese sido la parte más importante de preservación histórica del Cantón Milagro. Porque no nos olvidemos que Puerto de Balsa, que es la actual calle Roberto Astudillo, es donde nace Milagro
en 1871, cuando Rafael Valdés visita 77, perdón, cuando Rafael Valdés visita por primera vez Milagro en busca de tierras para montar un ingenio azucarero. Mira, ahí en la... Eso es la casa donde está nuestro amigo Ítalo Palacio, Ítalo Mendoza. Ya, entonces, en esa esquina, ¿verdad? Sí, hermano del doctor Lester Mendoza. Claro, ahí está la Virgencita. Ahí está la Virgencita. Ahí está la García Moreno. Correcto. Y donde y la Roberto Astudillo, exacto. Entonces, esos lugares que es donde Milagro nace y se va extendiendo posteriormente, aunque la iglesia que nosotros conocemos y Parque Central, que antiguamente era Plazoleta, luego le pusieron el nombre de Enrique Valdés, posteriormente Rafael Valdés, eso fue en la ordenanza de 1960, lo de Plaza en 1909. Entonces estamos hablando de que todos estos íconos que nuestros mayores los conocieron hubiesen servido como punto de referencia de una identidad nuestra, porque Milagro es rico en historia, como ricos somos en personajes. Y nos estamos olvidando también dentro de la parte patrimonial de los patrimonios tangibles y los intangibles. Los intangibles son, por ejemplo, la gastronomía. Un artista que haya dado lustre a través del canto, a través del pentagrama a Milagro. Ayer presentábamos al pesetero Oscar Guerrero. Ese es uno de los ejemplos vivos de esta conversación, esta charla. Así es. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente en este momento el Mundo Granizo, el nombre de él. Mundo Granizo también. Ya. No ha habido todavía una ordenanza o dentro del patrimonio que se declare a estos personajes como patrimonios intangibles del Cantón Milagro. Entonces solamente estamos en lo tangible, en lo material, en lo que podemos ver, percibir, pero no en lo otro. O sea, el folclore, por ejemplo, también es un patrimonio intangible. Pero, en todo caso, pues... La música, inclusive hay un pasacalle que se llama Mi Lindo Milagro, yo soy de este lindo milagro, que se convirtió en muy popular en los oídos de nuestras hermanas y hermanos milagreños. Claro, Mi Lindo Milagro nace por los años 60. Eso, si bien es cierto, comenzó a tararear ese pasacalle Ciro Andrade, perdón, con Galva Fernández, pero el que le da la forma, la textura para musicalizarlo era el maestro Carlos Rubín Infante. El maestro, si nosotros hemos escuchado a él, sabemos que él le canta a las ciudades del país, a las provincias. Y cuando Milagro en los años 60 comienza a despegar ya como una ciudad compacta, no como una ciudad dividida, porque Milagro estaba dividido entre el Ingenio Valdés y la población, pues, milagreña, que era difícil que los milagreños ingresaran a los predios de Valdés y lo propio para los valdespinos ingresar a Milagro. Eran verdaderas batallas campales eso, o sea, hay que tener presente eso. Y además, pues, que la invasión a Rosa María en 20 de agosto del año 60, hizo que la ciudad se expandiera, pero se expandiera anárquicamente. ¿Por qué? Porque cada ciudadano, su mayor prioridad era tener un pedazo de tierra para construir, edificar su casa, su hogar, que no había. Entonces, cuando comienza la ciudad a crecer, comienzan a nacer el Nuevo Milagro, la calle Calderón, comienzan a nacer precisamente los íconos que se habla en Mi Lindo Milagro, ¿no? Entonces, y además pues que los elementos propios de la agricultura como el arroz, la caña, son nuestros, pues, ¿no? Entonces, esa amalgama de producción agrícola, de desarrollo territorial de Milagro, hace que nazca ese pasacalle que hasta el día de hoy sigue siendo muy interesante al oído humano de los milagreños. Entonces, todo eso tiene un porqué. Nada es improvisado ni nada nace de la nada. Entonces, ese es el milagro que, como insisto, conocieron nuestros mayores, pero que las presentes y futuras generaciones tienen todo el derecho de conocerlo,
porque si no, ¿de qué sentido de pertinencia y pertenencia estamos hablando? Para no seguir repitiendo la trillada frase, soy milagreño de cepa, pero solo cuando se celebra el 17 de septiembre y estamos a víspera de un proceso electoral, pues. Pero dejamos de ser el resto del año milagreños de cepa, pues no nos interesa, nos apagamos. Entonces el milagreño tiene que ser los 365 días del año milagreño. Y por convicción, no por conveniencia. Y otras ciudades sí lo han practicado, ¿no? A veces Ciudades Culta, Cuenca, Loja, Quito, Quevedo. Quevedo, hay la intención de tratar de hermanar a Milagro con Quevedo, porque compartimos la misma cultura precolombina. Y eso sería importante, hermanar a estas dos ciudades, pues que nos distingue la cultura Milagro Quevedo y que es esencia primigenia de nuestra identidad. Valiosísima la participación de Víctor Hugo Vicuña Piedra. Muchísimas gracias. Si tiene algo más que acotar, con todo gusto lo escuchamos, Víctor Hugo. Sabemos de que sus ocupaciones lo llaman en estos instantes, pero es valiosísima, importantísimo viajar literalmente ahí al pasado, ese hermoso pasado que se constituyó en nuestras raíces, en nuestros fundamentos de lo que hoy somos los milagreños, licenciado Víctor Hugo. Bueno, yo siempre he sostenido, y esto para culminar, pues no, que si queremos entender el presente, debemos conocer el pasado. Y a través de ese conocimiento del pasado, nos podemos catapultar hacia el futuro. Si no conocemos el pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores que por omisión o por cualquier cosa se los hizo. Por falta de interés, por muchas cosas. Pero ya no estamos para convertirnos a cada rato en globos de ensayos y volver siempre al retroceso. Estamos para ir avanzando en el tiempo. En el año 1961, Milagro llegó a ser la sexta ciudad más importante del país. En el año 61. La sexta ciudad. Eso fue en la administración de don José Dájer Mendoza. Reina de Milagro en ese entonces era doña Piedad Rivera Garicoja. Entonces, de ahí para acá, la ciudad creció, muy cierto, de manera acelerada, pero anárquica. Entonces, yo creo que la responsabilidad de una ciudad como Milagro no solamente es responsabilidad de la autoridad de turno, sino de las casi 200.000 almas que habitamos este pedazo de suelo. Todos tenemos un compromiso con Milagro. Todos tenemos un compromiso con el futuro, porque ¿qué le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Por lo menos, leguémosle una ciudad interesante para el extranjero, para el afuereño, para el que viene a visitarla, interesante para el turista y orgullosa para nosotros, pues. Entonces nosotros debemos de empezar por las escuelas, tratar de llegar con esa semilla a los estudiantes de iniciación, de básica, para que ellos vayan adquiriendo ya ese sentido de pertinencia y de pertenencia al mismo tiempo. Y apoderarnos o empoderarnos de la ciudad, pero para bien, y ser parte de la construcción de la misma. Valiosísimo, queridos y estimados amigos, la exposición que nos ha brindado el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra, cronista vitalicio del Cantón Milagro y licenciado en Comunicación Social, que nos ha brindado hoy y siempre está contribuyendo en otros espacios como los de las noticias a ciertas puntualizaciones, queridos y estimados amigos. Estamos agradecidos por su presencia acá y lo encontraremos en algún otro instante. Muchísimas gracias, licenciado. A usted, José Luis Burgos, y aquí a la compañera que nos ha bueno, la redundancia, acompañado en esta entrevista, ¿no? Muchas gracias a ustedes y a los directivos de Radio La Voz de Milagro. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Felicidades. Listo. Contigo me casaré. Si conmigo te quieres casar, primero te vas a alimentar. No vaya a ser que en la primera noche te me vas a desmayar. Desmayarme yo, imposible.